Quizá hayan notado que Donald Trump se muestra más amable con China. Ya lo vimos durante la visita de Donald Trump a Pekín. President Xi's an incredible guy. Lo vimos durante el diálogo de Shangri-La en Singapur. I think there is a mutual respect. Y no se trata solo de amistad, se trata del asunto más explosivo de todos, de Taiwán, y de si Estados Unidos protegería a la isla en caso de ser atacada por China. President Xi and I talked a lot about Taiwan. I think the last thing we need right now is a war. That's 9,500 miles away. Trump aseguró incluso haber discutido con Xi Jinping sobre la venta de armas a Taiwán. It's a very good negotiating chip for us, frankly. Así, Trump rompía los compromisos alcanzados entre Taiwán y Estados Unidos cuando la presidencia estaba en manos de Ronald Reagan. Para evitar toda interferencia de China, Reagan jamás habría debatido con los líderes chinos sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán. Sin embargo, Trump afirmó no sentirse obligado por decisiones antiguas. What am I going to do? Say I don't want to talk to you about it because I have an agreement that was signed in 1982. No, we discussed arms sales. No es nuevo que Donald Trump cuestione antiguos compromisos estadounidenses en defensa. Basta con preguntar a los países europeos. Trump ha intentado acercarse a Vladimir Putin, pese a su guerra contra Ucrania, y también ha sembrado grandes dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN. Entonces, ¿qué significa el nuevo giro de Trump hacia China para los aliados asiáticos de Estados Unidos? Taiwán no es lo único que está en juego. Gran parte del Indo-Pacífico depende de Estados Unidos para sentirse a salvo de las ambiciones de Pekín. Mientras, el ejército chino crece de forma exponencial desde sus fuerzas nucleares hasta las navales. We've repeatedly raised our concerns directly with China that it is the building up of the Chinese military without the sense of strategic reassurance as to why that is occurring. Our territorial integrity and sovereignty, particularly in the maritime domain, is increasingly under strain by the expansive actions of China. It is not possible for Asia to balance China without America at our back. Durante el diálogo de Shangri-La, los delegados chinos hablaron de un cambio histórico en los equilibrios del poder. So this is the first time that the United States has recognized the strength of China as a peer power. Al mismo tiempo, se temen los excesos de un Estados Unidos enfrascado en una guerra contra Irán, que ya ha consumido grandes cantidades de recursos. El Pentágono ha trasladado material y personal desde Asia hasta el Golfo Pérsico, y también se habla de recortes significativos en Europa. Por no hablar de la nueva estrategia estadounidense de seguridad nacional, que da prioridad al hemisferio occidental. Según esa estrategia, también Asia debe seguir siendo prioritaria para Estados Unidos. No obstante, las acciones de Trump hacen dudar de su compromiso con sus aliados asiáticos. En este video analizaremos tanto las declaraciones de Trump y su estrategia oficial, como lo que realmente está ocurriendo. Y veremos cómo Asia se prepara para el futuro. No hay mejor lugar para analizar esto que el diálogo de Shangri-La, en donde Asia se da cita para debatir sobre las luchas de poder en el continente. Throughout the history of the Shangri-La dialogue and U.S.-China strategic competition has been the core agenda for long years. But this year seems to be, the tone was quite different. Ha sido un cambio como de la noche al día. Aquí vimos a Pete Hegseth en el diálogo de Shangri-La de 2025. Communist China. Communist China. Communist China. Communist China. Y aquí lo tenemos en 2026. Our focus is strong, quiet, and clear. Quiet, 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 quiet. También hubo cambios en los detalles. En 2025, Hegseth mencionó muchas veces a Taiwán. Taiwan, 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 Taiwan. Pero en 2026 no mencionó a Taiwán ni una vez. Esto fue lo más lejos que dijo al respecto. As the national security strategy and the national defense strategy direct, our approach in the Pacific centers on deterrence by denial along the first island chain. Analicemos esos conceptos. La primera cadena de islas son las islas que bordean el perímetro de China, incluyendo Filipinas al sur y Japón al norte. Taiwán se encuentra justo en el medio. Por eso, algunos interpretaron la mención de Hegseth de estas islas como un apoyo a Taiwán. Veamos qué más dijo. Deterrence by denial. Veamos qué es la disuasión por negación.
es parte de la estrategia mencionada por Hegseth. La nueva estrategia estadounidense de defensa procede de su propio equipo en el Pentágono y ha definido este concepto. Cualquier intento de agresión contra los intereses de Estados Unidos fracasará y, por tanto, ni siquiera vale la pena intentarlo. Esa es la esencia de la disuasión por negación. Además, el concepto incluye lo siguiente: desplegaremos y mantendremos una sólida defensa de negación a lo largo de la primera cadena de islas. Como acabamos de ver, Taiwán es un eslabón clave de la primera cadena de islas. ¿Significa eso que Taiwán está a salvo? Como hay dudas al respecto, ha llegado el momento de presentar a un nuevo protagonista de esta historia. Se trata de Elbridge Colby, máximo responsable de las políticas impulsadas por el Pentágono. Fue él el artífice de la nueva estrategia estadounidense de defensa. Incluso antes de incorporarse al gobierno, escribió un libro sobre todo esto. Además, es un hombre con apoyos en las altas esferas. El vicepresidente J.D. Vance fue a respaldarlo cuando su nombramiento fue confirmado ante representantes del Senado. Se le hicieron precisamente preguntas sobre Taiwán. Se le preguntó si consideraba que defender Taiwán es esencial para Estados Unidos o si no lo consideraba tan importante. I've always said that Taiwan is very important to the United States, but as you said, it's not an existential interest. It's very important. The core American interest is in denying China regional hegemony. Así que Taiwán es muy importante para Estados Unidos, pero la clave no es la isla, sino impedir la hegemonía de China en Asia. El jefe de Colby, Pete Hegseth, expuso así la postura de Estados Unidos en su discurso en Shangri-La. A Pacific dominated by any hegemon would unravel the regional balance of power and undermine the equilibrium we all seek to preserve. Para algunos, solo eso ya muestra un cambio en la estrategia estadounidense. Tras haber gozado de supremacía en la región durante mucho tiempo, ahora, en el mejor de los casos, el objetivo de Estados Unidos sería alcanzar un equilibrio de poder con China. I am really curious to see why the United States has voluntarily given up the goal of maintaining its supremacy in the region. That's what China wanted for a long time, and I think that the United States is giving it to China. La estrategia de defensa nacional aborda este asunto. Dice así: China ya es el segundo país más poderoso del mundo y su poder crece. Y declara este objetivo: mantener un equilibrio del poder militar en la región Indo-Pacífica. China también hace gala de su poderío económico. En 2025 demostró que puede utilizar su posición dominante en el suministro de tierras raras para asfixiar a industrias clave de Occidente. Así que, más allá de las sonrisas oficiales, Xi Jinping ha demostrado tener una influencia sobre Trump que nunca antes había tenido sobre un presidente de Estados Unidos. Relacionemos eso con Taiwán, para saber si la isla puede contar con Estados Unidos. Veamos otro momento de la entrevista concedida por Trump tras visitar a Xi Jinping. Es el momento en el que hizo referencia al actual presidente de Taiwán, Lai Ching-te. They have somebody there now that wants to go independent. Well, it's a risky thing when you go independent. You know, they're going independent because they want to get into a war and they figure they have the United States behind them. Eso preocupó doblemente a los taiwaneses, pues Trump se hacía eco de la narrativa china, según la cual una guerra sería culpa de Taiwán. Además, daba la impresión de que defender la isla no le parecía importante. I think that this significantly undermines the U.S.'s deterrent capabilities because deterrence at the end of the day is about perception. Todo esto recordaba el momento en que Trump culpó a Ucrania de la agresión de Rusia. You're gambling with World War III. La postura sobre Taiwán supuso un cambio radical con respecto a la de Joe Biden, quien había llevado al extremo opuesto la tradicional ambigüedad estratégica de Estados Unidos sobre si defendería o no a la isla. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. Los comentarios de Trump parecen un giro de 180 grados. En Taiwán, el gobierno se apresuró a restar importancia a las declaraciones de Trump. Eso se ha repetido una y otra vez. En el diálogo de Shangri-La, un delegado taiwanés cercano al gobierno de la isla no quiso mostrarse alarmado. A lot of speculation, really, that is up in the air. But for Taiwan, what we need to do is actually to communicate with the United States more, and also to doubling about our commitment
on our part regarding the defense as well as our actions to strengthen the deterrence against Chinese possible attack against Taiwan. La población de Taiwán empieza a notar la presión. Según una encuesta realizada tras la cumbre entre Trump y Xi, solo el 29% de los consultados confiaba en que Estados Unidos fuera a defender los intereses de Taiwán. Eso preocupa en toda la región. Si Estados Unidos abandonara a Taiwán a su suerte, ¿qué implicaría eso para el resto de sus aliados asiáticos? Si el eslabón central de la primera cadena de islas se debilita, ¿podría desintegrarse toda la cadena? I think the implications of that is that Xi Jinping believes that the United States may not intervene and come to Taiwan's aid. And if that's the case, then countries in the region, Japan, the Philippines, Australia, and South Korea, will probably not have any incentives to counter China because they cannot counter China without the U.S.'s strong capability and will to do so. En Shangri-La se habló de cómo evitar que todo eso suceda. ¿Qué deben hacer los aliados y socios de Estados Unidos en Asia para que ese país mantenga sus compromisos? Pete Hegseth dio una respuesta. Según él, ya que Estados Unidos se ha fijado como objetivo un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, el resto de los países debe aportar más dinero. This is not a burden America can or should carry alone. A favorable balance of power requires capable allies with real military strength, real industrial capacity, and real political resolve. For too long, the security of this region has rested disproportionately on American military power, while many of our allies and partners allowed their own defense capabilities to atrophy. Se parecía mucho al mensaje que Hegseth había transmitido a los aliados europeos durante sus primeros meses en el cargo. Our message is going to continue to be clear. It's deterrence and peace through strength, but it can't be reliance. It cannot and will not be reliance on America. Es cuestión de dinero. Los miembros de la OTAN acordaron aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Ahora, entre los aliados asiáticos de Estados Unidos, la clave son los presupuestos japoneses de defensa. We've been surrounded by increasingly severe security environment. The rise of China as a military power, North Korea seems to be fully determined to become a nuclear state, and Far Eastern Russia. But at the time that the United States is increasingly demanding allies to do their own jobs. And I think that under these circumstances, we are reviewing national security defense strategy by end of this year. And I think we are ramping up our own capability commitments and also defense expenditure targets. China ha criticado los planes de Japón, especialmente las declaraciones del gobierno sobre la amenaza que se cierne sobre Taiwán. Pekín ha llegado incluso a acusar a Japón de estar volviendo al militarismo de la Segunda Guerra Mundial, una afirmación que el ministro japonés de Defensa tachó de ridícula en el diálogo de Shangri-La. Some of you may have heard the term new militarism, but nothing further from the truth. Think about it. There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons. And yet, Japan is labeled new militarism. Isn't it strange? Japón no se centra únicamente en sus propias capacidades, también se está convirtiendo en el centro de múltiples redes regionales destinadas a reforzar la cooperación en materia de defensa. Pero sin una alianza multilateral como la OTAN que sirva de pilar defensivo, lo que ocurre en Asia es diferente. Japan's been reaching out to Australia, to the Philippines, India, New Zealand, others as well, to try to get them all to contribute to maintaining the international rules-based order, which of course, if you're a maritime state in particular, like Japan is, you depend on open sea lanes of communication and so on. So this is existential for Japan. Así, Japón envía un mensaje tanto a China como a Estados Unidos. So the more networks that Japan can build in this region, I think the better it is positioned, if you like, to create this strategic complexity for China, which then should ideally act as a deterrence against anything happen that threatens the stability of the region. It also, of course,
is a way of Japan showing agency to the US in terms of its ability to contribute to the stability of the region. I think end of the day, we definitely want to induce the United States as a responsible player in this field. It is very hard for regional collaboration without the United States can offset and balance those integrated capability of China by itself. So I think it's very important. Those regional cooperation is the pretext of inducing United States' responsible role in this region. Uno de los aliados clave de Estados Unidos es Filipinas. Su ministro de Defensa habla de un esfuerzo de convergencia que va mucho más allá de Asia. The United States is one of those that, are with us, but Japan's with us, Australia's with us, New Zealand's with us, Canada's with us, France is with us, and a lot more convergence partners. Filipinas ha sufrido en carne propia el desafío de China, pues buques de la Guardia Costera de ese país se han enfrentado muchas veces a la flota pesquera de Filipinas en el mar de la China Meridional. El ministro de Defensa de Filipinas tiene un mensaje muy claro para Pekín. First and foremost, get out of Philippine territory. No obstante, Gilberto Teodoro asegura no poder cumplir los objetivos de gasto exigidos por Estados Unidos pese a su enorme incremento del gasto en defensa. For an archipelago of 7,600 islands where you still have to invest in your basic infrastructure for connectivity, education, healthcare, it is very difficult to hit the 3.5% of GDP. ¿Se contentará Estados Unidos con esto? Por ahora parece estar dando un respiro a Filipinas. Pete Hegseth destacó las recientes maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Filipinas como las más ambiciosas de la historia y elogió el incremento del gasto logrado hasta ahora por Manila. El mensaje es este: Estados Unidos quiere aliados modelo. We will prioritize working with model allies, those nations who are most capable, clear-eyed, and ready to defend their national interests. Hegseth destacó especialmente a Corea del Sur. If you want to see what burden sharing looks like, consider the Republic of Korea. South Korea has invested consistently in its own defense, not because it does not have the luxury of treating war like an academic exercise. They live on the front lines, and so they build real combat power. No obstante, en realidad es Estados Unidos quien necesita a Corea del Sur. La destreza surcoreana en el sector naval podría ser la única manera de reducir la brecha industrial que separa a Estados Unidos de China. Mientras, en Corea del Sur, no tranquiliza que el país sea considerado por Estados Unidos como un aliado modelo. The reason why Hegseth called South Korea as a model ally is because South Korea is willing to take primary responsibility to defend itself. And that doesn't mean that the United States has a stronger will to defend South Korea. Actually, because the United States doesn't want to get involved in potential contingencies on the Korean Peninsula. Sin embargo, las encuestas indican que la población surcoreana ya no confía en el apoyo de Estados Unidos en caso de un enfrentamiento nuclear y considera necesario desarrollar su propio sistema disuasorio. If you look at public opinion polls, of course, support for nuclear weapons in South Korea has been pretty high for a while. But after President Trump came back, it really skyrocketed to almost 80%. It was about like 70%, but now it is about 80%. And then if you talk to South Korean security experts, they have very serious concerns about credibility of U.S. extended deterrence. También Japón está amparado por la disuasión ampliada de Estados Unidos. Pero ¿tiene Japón los mismos temores que Corea del Sur? El recuerdo de los bombardeos nucleares de Estados Unidos en 1945 hace que en Japón el recelo contra las armas nucleares sea mayor. Estados Unidos intentó tranquilizar recientemente a Japón, haciendo referencia al nuevo misil nuclear que Estados Unidos está desarrollando ahora. I think that we are weighing a lot of trust on the United States coverage of the extended deterrence towards Japan, and you cannot really have a one-fits-all approach because China has its own dynamics on the nuclear weapons, and so has North Korea, who adopted the new nuclear doctrine. In that scale, that underwater assets
and the maritime assets of the precise strike weapons like cruise missiles, nuclear equipped, is I think at what Japan and Korea wish. Who is eager to have that capability provided by the United States. Así pues, los aliados de Estados Unidos en Asia confían en que su poderoso socio mantenga sus compromisos, sobre todo en el ámbito nuclear. Quieren estar seguros de que siempre que den un paso al frente, Estados Unidos cumplirá lo prometido. Pero, ¿qué hay de Taiwán? No es un aliado oficial de Estados Unidos, sino un socio que corre grandes riesgos. Se avecina la prueba de fuego. ¿Seguirá Trump adelante con la próxima venta de armas a Taiwán que se encuentra en suspenso? Sería la mayor venta de armas a Taiwán efectuada hasta la fecha. Sin duda encajaría en la estrategia de disuasión por negación, ya que rearmaría a Taiwán de forma que China difícilmente se atrevería a atacar la isla. Además, estaría en consonancia con la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que forma parte del ordenamiento jurídico de Estados Unidos y cuenta con un amplio respaldo en el Congreso de ese país. En las décadas transcurridas desde la aprobación de esa ley, todos los presidentes estadounidenses han autorizado ventas de armas a Taiwán valoradas en decenas de miles de millones de dólares. Hasta la fecha, la mayor de todas esas ventas se produjo bajo el mandato de Donald Trump, precisamente en diciembre de 2025. Los taiwaneses esperan ahora que Donald Trump respete los acuerdos. 史上对台湾军售最多的总统就是川普总统，然后他也认为军售应该是一门好生意这对美国也是很有帮助对我们来讲，对不对？我们也需要。 En Shangri-La, algunos analistas abogaron por no dar demasiada importancia a los retrasos. The way that I would view it is air gapping really difficult issues for a little while after something as positive as a leader summit between the two countries at the highest level, and just giving a little bit of space and perhaps face to the Chinese side. But ultimately, we'll see whether the arms deal goes forward. China, por su parte, confía en que la cumbre entre Trump y Xi haya modificado los cálculos estadounidenses. Tras el encuentro, Trump parecía haber aceptado la visión de Xi Jinping sobre las relaciones bilaterales, centrada en transformar la estrategia de Estados Unidos. President Xi and President Trump agreed on a new vision for China-US relations, that is constructive strategic stability. Now, the most important thing for both sides to do is to work together to translate that vision into realities in all aspects. Esa fue la conclusión aprobada por ambas partes en Pekín, una relación constructiva de estabilidad estratégica. El gobierno chino asegura que una venta de armas a Taiwán rompería ese acuerdo. We are against such arms sales any time of any amount. That's quite clear. Clearly, any further arms sales is not constructive. It will hurt stability. ¿Tenía Trump eso en mente cuando puso en duda el compromiso de Ronald Reagan de no debatir jamás con China la venta de armas a Taiwán? Esa es una de las denominadas 6 garantías otorgadas por Reagan a Taiwán en 1982. Un delegado cercano al gobierno de Taiwán reconoció que eso es motivo de preocupación en la isla. Yes, President Trump, he did say that the 6 assurances, that was a long time ago, that probably indicate that he thinks that probably we should change some of those. That is something that if that indicates the very fundamental U.S. Policy change on Taiwan, then the Taiwan-U.S. communication as well as the consultation about the possible, what would be the new policy framework that needs to be established. That's something that we really need to do. Taiwán teme que Trump use las armas como moneda de cambio para obtener acuerdos comerciales con Xi Jinping. Teme que aunque la venta de armas continúe, Trump la subordine a los intereses económicos de Estados Unidos. I would not think that the United States will give up the policy of the arms export to Taiwan as a basic core tenet of the Taiwan Relations Act. But in terms of the operationalizing, how to make those constructive relationship of the strategic stability, they may be the case that the President Trump will delay the decision until that the actual much more bigger comprehensive deal could be materialized between two sides. Sería otro ejemplo de cómo Trump aborda cuestiones geopolíticas centrándolas en su propio beneficio. Ya ha puesto en jaque la seguridad en Europa y la historia aún no ha terminado.
En Asia parece estar haciendo lo mismo. ¿Recordaremos en el futuro el acercamiento de Trump y Xi como un punto de inflexión o simplemente como el cambio táctico de un Estados Unidos que se adapta a una China más poderosa? Strategic competition is still very much present. And so the question is, what does that look like moving forward? How much progress can actually be made between these two countries? En el diálogo de Shangri-La, mientras los analistas debatían sobre lo que nos depara el futuro, un veterano diplomático de Singapur, el país anfitrión, hizo esta reflexión. Who is in the White House? Whether you consider that person reliable, unreliable, nice, nasty, you like him or you hate him, you got to work with, there's only one America and we have to work with it.